Buenas tardes, estimados amigos. En nombre de la otra les doy la bienvenida a este evento que nosotros nombramos Fragmentos de un Festival. Inicia hoy, el 21 de marzo, y se finalizará el día 2 de mayo. Vamos a tener cada día una lectura y cada domingo a las 5 de la tarde vamos a tener un conversatorio o una ponencia. Antes de presentarles nuestra primera invitada del día de hoy, me gustaría contarles un poco sobre el concepto de esta actividad tan poco usual. Nosotros pensamos que la nueva normalidad y la nueva virtualidad requiere la búsqueda de nuevas formas de la organización cultural. Por lo tanto, en vez de optar por un festival habitual que durara de 3 a 5 días y tuviera de 5 a 7, 8 lecturas diarias, nosotros preferimos organizar un festival expandido en el tiempo porque pensamos que eso facilitará la asistencia virtual, ya que ustedes para escuchar a todos los poetas ya no tendrán que estar atados a las pantallas de sus computadoras. Y también pienso que ese formato refleja perfectamente la naturaleza fragmentaria de la vida humana y la percepción humana en el siglo XXI. Dos ejes temáticos de este festival son la tradición y la tecnología, de qué manera ambas influyen en lo que somos y en lo que escribimos. Y como parte de ese primer eje temático, nosotros vamos a pedir a todos los poetas participantes que inicien sus lecturas con un poema ajeno de algún otro autor, sea clásico o contemporáneo. Por supuesto, este poema tendrá que ser significativo para el poeta. Hoy tenemos el gusto de presentarles a una persona muy especial, a la gran poeta mexicana Elsa Cross. Seguramente todos ustedes que nos están escuchando la conocen perfectamente, sin embargo me gustaría leer su breve semblanza. Elsa Cross nació en México en 1946. Ha publicado numerosos libros en México y otros países. En la última década obtuvo, entre otros, el premio Roger Caillois, París 2010, la medalla Bellas Artes, México 2012, el premio Poestate o Poestate, no estoy segura cómo se pronuncia, Suiza 2015, el premio Nacional de Artes y Literatura, México 2016, que es la máxima distinción literaria otorgada en México, y el premio Iberoamericano Ramón López Velarde en 2019. Es maestra y doctora en filosofía por la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, donde es profesora titular de filosofía de la religión. Ha publicado también varios libros de ensayo y de traducción de poesía. Querida Elsa, buenas tardes. Buenas tardes, Alina. Agradezco mucho esta invitación a ti y a José Ángel Leiva, y es Muchas, un honor para mí dar comienzo a este muchísimas festival. gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto, es un honor para nosotros inaugurar nuestro festival con usted. Podríamos empezar con la lectura del poema, del poeta, en porque es importante para usted. Sí, es un poema de Odiseas Elitis, considero que es un poeta contemporáneo y clásico también. Y tuvo mucho impacto para mí cuando empecé a leer poesía en la adolescencia. Y este poema se llama Al beber el sol de Corinto. Al beber el sol de Corinto, al descifrar los mármoles, al cruzar a zancadas los mares de viñas, el arpón apuntando a una ofrenda como pez escurridizo, hallo las hojas que los salmos solares rememoran, la tierra viva que la nostalgia descubre con placer. El agua bebo, corto fruta, hundo mi mano en el follaje del viento. Los limoneros apresuran el polen del estío, desgarran mis sueños los pájaros verdes. Y con una mirada me voy, mirada vasta en la que el mundo se vuelve otra vez
hermoso en el principio, conforme al corazón. Y voy Muchas a dar, gracias, querida Elsa. Y ahorita, si quiere, podemos pasar a la lectura de su poemario Nepantla. sí, aquí es el libro se llama Nepantla, al que voy a dar lectura, algunos poemas. Es uno de mis libros más recientes. Y aunque Sor Juana Inés de la Cruz nació en Nepantla, el libro no tiene relación con eso, sino con el significado de la palabra en náhuatl, que quiere decir es el epígrafe del gran diccionario náhuatl. Nepantla, en medio, estar en medio. No aquí, no todavía allá. Fibras alargándose aún como raíces hacia el agua de vida. La intolerable belleza. Pálida sensación que se diluye en la pura quietud. La intolerable belleza de la muerte. La tarde naufraga sobre el río y en ese espacio intermedio, ese Nepantla, se avistan las dos orillas sin llegar a ninguna. Las palabras caen por la boca de la noche, se van volviendo astros difusos, pólipos de coral, van trenzando sus ecos entre lirios y nenúfares. Los verdes tiernos de ese friso, duplicando sin fondo en los espejos su ojo cómplice. Solo raíces reptando bajo tierra para emerger hacia un horizonte no sabido. El venado blanco desaparece en el bosque azul. El pez de oro brilla en el estanque solar y todo se concilia bajo esos signos. Sombras imantadas se vuelven nubes a la mitad del río, donde la vida se enreda o desenvuelve con los hilos de seda de la conciencia, con los hilos de lana de la memoria y la usura del tiempo, la usanza del tiempo devora sus imágenes. Un azogue fugaz entre las aguas del río escondido. Nepantla es un instante donde ronda la muerte. Crece hacia un tacto silencioso, hacia el centro del sueño. Aguarda y se disipa o se aglomera en espacios huidizos. Nepantla, entre la luz y el párpado, entre el blanco y la flecha, entre el pez volador y la gaviota. Nepantla, entre los días y su cuenta. Sombra de la memoria danzando en las honduras verdes del estío. Entre el comienzo y el fin, una ola, una vuelta implacable a los principios, se sacude del mundo, se desnuda, se anticipa al final, queriendo cerrar el todo en sus comienzos, ayuntándose con su propia oscuridad, latiendo ciega desde su propio fondo. Y la noche abismal y la luz abisal y en medio ese tenue lampareo.
Toda la noche un golpeteo, una sombra tenaz que no se va ni acaba de llegar. El sueño estalla, caen por un resquicio sus semillas, vida acumulada, huevo flotando en el agua primordial, una latencia, un pálpito, y muestra al abrirse el arrecife de peces amatista, el árbol de leche, los telares de piedra donde se tejen las nubes, los colibríes, las doncellas viento tan desnudas y el faldellín que cubre lo desnudo del mancebo. Adivinar qué hay entre el caimán con su lengua arcoíris y la casa del relámpago. Reencuentros súbitos en objetos perdidos, en memorias que se abren como pasajes de estas vidas hacia otras vidas. Y somos lo que se queda o lo que se va. Una vaina vacía o semillas flotantes que remontan la noche. Nepantla entre el nombre y la cosa. Sigilo donde los nombres de las cosas se transparentan, se anulan, donde las formas se hunden en la arena como cangrejos. Tu cara es ya otra en el espejo. Entre las cosas y sus nombres se descomponen los sonidos, se emborronan los objetos que admiten esos nombres o ningunos en el vacío puro de sí mismo. Nepantla abre un abismo en mitad de una frase. Respiración perdida en un tiempo que la rebasa hacia el instante inmóvil. Nepantla entre el sueño y el párpado, entre el imán y el hierro, entre vértigo y caída. Nepantla, sus sílabas no definen, no pronuncian, no preguntan, se anulan en su propia resonancia, su voluntad bifronte. En lo alto del árbol fingen pájaros las hojas amarillas. Criaturas entran y salen de la vida en un deslumbramiento. Fulguran ellas mismas sin recelar de aquello que hace al aliento irse sin dejarlo volver. Quedan solo sus plumas esparcidas en tierra o sus cartílagos brillando sobre el agua. O a la tarde, los nenúfares se cierran y se sumergen para siempre. Entre lo que aparece y se disipa, la vida se despeña y sus instantes danzan como hojas, libres para morir, gozosas en su vuelo y su caída, en la tierra donde ya se deshacen y se vuelven fiebre de hormigas, vida que pulula, y su sueño se alza en ramas nuevas o se queda desnudo en su silencio. Sueño indigente, tumbas
sin sosiego, una ofrenda de panes y de fruta, una ofrenda de flores, procesiones, y los pasos que seguían al venado blanco, al pájaro blanco, se detienen. Tumbas sin sosiego, vuelta al origen. La vasija resguarda el alma y su llameante corazón. Ofrenda de cabellos y de uñas, de dientes que se desmoronan, de huesos que se rompen, de cuerpos reblandecidos como tules en el agua. Una ofrenda de vida. Pasos que titubean, ojos que flaquean, voces que se quiebran a mitad de una sílaba. Ofrenda de lo vivido, vuelto ya sedimento de más vida, y en su extinción arde la misma llama incorruptible. Lejos los sauces cenicientos, el velo en fuga de la lluvia. De lo oscuro indistinto van emergiendo voces. Las tintas se deslavan en el agua donde todo se disuelve. Ah, belleza inacible, esos brillos cambiantes, esas voces translúcidas. Gruta de cristal, todo se vuelve un río de luz y como una aparición van desplegándose corola tras corola, puerta tras puerta que se abre. ¿Qué flor o qué corteza, qué raíz perfuma el aire al cruzar ese espacio como un umbral hacia otro mundo? Árboles dispersos en un trazo de monte crecen de los brotes del árbol cercenado, árbol sagrado, árbol parlante. Y su magia al descubierto, si la luna inclina sus cuernos de ternera como un buen augurio. Los pensamientos giran tan veloces que parecen inmóviles, armonías ocultas, serpientes y su música, sus trinos inaudibles. Entre lo que se sabe y lo que no, las letras se deslíen en un murmullo de agua. Sus voces ascienden a las bóvedas o caen trenzando sus hilos de cascada. Entre un instante y otro, el relámpago donde se abre la visión, la fuga hacia el centro del ojo, el espacio inmutable detrás de lo que existe y lo que no. La luz te alcanza incontenible, te disuelve en sí misma. El mundo es un leve parpadeo. Nepantla, sus riberas se pierden. Aguas perfumadas sobre las limpias piedras, aguas que giran puliendo el fondo suave, aguas que sueñan. Ah, transparencias que la luz devana, gruta encendida. A la mitad del río juntan las dos orillas sus partículas, hacen un mismo color, una sola
sustancia, Nepantla, donde aquí es allá, adentro es afuera, arriba es abajo. Sus sílabas se pierden de su suelo, de su sueño. Hay un puro fluir entre bandadas de loros, más allá del flamboyán, en lo que no se sabe ni se ve. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Elsa. Un momentito aquí. Voy a hacer un ajuste. Muchas gracias por sus poemas. Quisiera también decir que el año pasado tuvimos el gusto de publicar una breve selección de Nepantla en nuestra revista. Así que los que quieren pueden entrar a laotrarevista.com y en el buscador poner el nombre de Elsa Cross. Ahí van a aparecer varias publicaciones, entre ellos también una selección del libro Nepantla. Ahorita, antes de finalizar nuestra primera lectura, tenemos una pequeña sorpresa para nuestros oyentes y para la misma poeta. Tengo una lista de 10 preguntas elaboradas entre varios colaboradores de la otra. Y le voy a pedir a usted, Elsa, que me dé un número cualquier de 1 a 10 y le voy a leer una pregunta, la pregunta que va a aparecer bajo ese número. 7. 7, perfecto. A mí también me gusta ese número. A ver. Ajá. La pregunta es así. ¿Qué es lo que usted considera inintroducible en su poesía? Lo que no se puede traducir. Sí. ¿Qué es lo que no se puede traducir en su poesía? Depende a qué idioma. Porque tengo, por ejemplo, traducciones al italiano, del español al italiano pasa muy fácil un poema, pero también tengo algunas excelentes traducciones al inglés, donde se rescata casi todo. Creo que va a depender mucho del traductor, qué es lo que se pierda de una traducción. Yo recuerdo mucho que Ezra Pound decía que desde luego toda traducción implica una pérdida, pero que tenía que tratar de rescatarse la traducción no solo de las palabras, que es solo como la primera capa de una traducción, hay también una cadencia, hay un ritmo, hay toda una gama semántica que tendría que escogerse muy, muy bien al traducirse. En fin, hay muchas cosas, pero Pound hablaba también de traducir el efecto poético. Eso es lo más difícil. El efecto que produce un poema. Y determinar también en qué está residiendo ese efecto. ¿Cuál es el detonador? Si es el ritmo, si es una imagen, si es algo sorpresivo, el poema, una repetición, no sé, X, puede ser miles de cosas que producen un efecto especial, una emoción especial en quien lee o quien escucha. Eso yo creo que es lo más difícil siempre. Sí, muchísimas gracias y muchas gracias por lo que dijo al inicio, que todo depende de a qué idioma se traduce, porque es muy común que se organizan mesas en torno a la traducción y muchos traductores, poetas hablan de eso, pero a menudo nos olvidamos que todo depende del idioma del que se traduce y al que se traduce. Y también depende del traductor. Lo magnífico es que la poesía la traduzca un poeta, pero no siempre. He tenido también traductores que sin ser poetas han hecho traducciones espléndidas.
Sí, y muchas personas saben que mi lengua natal es ruso, mi literatura natal, digamos, es rusa, y yo sé que hace, creo que 2 años, en 2019, hasta que recuerdo, salió una buena selección suya publicada en una de las mejores revistas de literatura extranjera en Moscú, que se llama La Literatura Extranjera. Es una... ¿Me escucha? No bien, ¿qué fue lo que salió? Salió su selección de sus poemas en una de las mejores No, revistas literarias en Moscú. ¿Usted no lo sabía? no supe. Hace No, no tengo como... idea de eso. Luego suceden esas cosas. Sí, sucedió. Yo puedo investigar, yo creo que fue como hace 2 años, en 2019, eh, cuando es una muy buena revista, se llama La Literatura Extranjera, se dedica exclusivamente a las traducciones. Tiene mucho prestigio y mucha historia, yo creo que alrededor de 100 años. Y me dio mucho gusto ver sus traducciones publicadas, sus poemas traducidos al ruso y publicados allá. Pues es una sorpresa, no sabía. ¿Tú sabes quién fue el traductor? No, pero puedo investigarlo y se lo voy a mandar por Gracias. correo. Y también voy a mandar el enlace si lo encuentro. Muchas gracias. Va a ser un gusto verlo. Sí, muchísimas gracias. Entonces, Спасибо. не за что. Entonces, voy a ahorita despedirme de nuestros oyentes que están ahora en línea y probablemente después regresamos con usted para hablar de esa traducción rusa. Bueno, Queridos amigos, eso fue el primer fragmento de nuestro festival. Muchas gracias por asistirlo, muchas gracias por estar con nosotros y espero que ustedes sigan escuchándonos a lo largo de las siguientes 6 semanas. Hasta luego, en nombre de la otra, bienvenidos a los fragmentos de un festival. Bye.